noches. Con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Valora Machado Ventura marcha de la zafra en Mayabeque. Visitarán delegados a Pedagogía 2015 casi un centenar de escuelas en La Habana. Combates en el este de Ucrania dejan más de 10 muertos y un centenar de heridos. Nuestro segmento Cuba Dice tratará hoy sobre las irregularidades en las labores de la construcción. El segundo secretario del Comité Central del Partido y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Machado Ventura, recorrió áreas del Central Héctor Molina en la provincia de Mayabeque. La zafra Mayabeque no marcha a buen ritmo en esta contienda debido a los desperfectos técnicos presentados por el central azucarero Héctor Molina. Durante su recorrido, José Ramón Machado Ventura definió la inestable situación de esta agroindustria. El Héctor Molina es un central que tiene problemas desde hace años, hace 10 o 12 años, no ha molido bien. Y yo lo tengo que decir, aquí hay incapacidad. Hay que decirlo, la palabra es aquí ha habido incapacidad para encontrarle solución a los problemas del Héctor Molina. No tiene que ver nada con muchos técnicos que uno ve que se están sacrificando, que vienen, que están arreglando esto, que están haciendo el máximo de esfuerzo, los trabajadores igual. Pero estoy hablando ya técnicamente, esto no ha estado bien orientado aquí. Y eso ha traído como consecuencia que no ha molido bien, lleva cerca de más de 10 años, donde muele menos del 50%. En estos momentos se ha visto la posibilidad de que dentro de mañana, un par de días más, pudiera ya arrancar definitivamente con un problema concreto que se apreciaron en los turnos. Pero si no se resuelve eso, hay que tomar alguna determinación ya más definitiva, porque el central está realmente en una situación difícil. Pese a esta realidad, el segundo secretario del Comité Central del Partido se refirió de manera esperanzadora al cumplimiento de la molienda por parte de los otros centrales de la provincia, el Boris Luis Santa Coloma y el Manuel Piti Fajardo. En Mayabeque, Jainet Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y La Habana se alista para convertirse nuevamente en la capital mundial de la educación. El próximo lunes 26 abrirá sus puertas el Congreso Internacional Pedagogía 2015, al que confirmaron su asistencia casi 3.000 delegados de más de 30 países. Unas 80 escuelas capitalinas serán visitadas por los participantes al evento. Desde el aula, frente al pizarrón y a los estudiantes, nacieron los más de 60 trabajos investigativos de los maestros capitalinos seleccionados para participar en el Congreso Internacional Pedagogía 2015. Son representados por maestros que se encuentran en cada una de nuestras escuelas, y esta es una manera también de enaltecer la obra de la educación y darle la posibilidad a estos maestros de poder intercambiar experiencias con el mundo, porque en este evento participan educadores de todo el mundo. Ana Rosa Ruz, por ejemplo, propone un sistema de talleres para capacitar a los directores municipales en el control de la seguridad informática en las escuelas. Por otro lado, de la experiencia de Nancy Rodríguez frente al aula, surgió un manual con 16 talleres para los docentes de la enseñanza primaria que tienen estudiantes con necesidades educativas especiales. Pero además trasciende de la escuela a la familia, y es el maestro el encargado de preparar precisamente a esa familia que tiene a esos niños incluidos que transitan por nuestra enseñanza primaria. Por eso es muy abarcadora, porque da esas herramientas para preparar a esos docentes que no son defectólogos, que no son especialistas y que están en la enseñanza general, para proceder adecuadamente en el desarrollo integral de esos niños y en su educación. Son estos algunos de los más de 100 trabajos que presentará la delegación capitalina en el Congreso Internacional Pedagogía 2015. La mayoría de los autores permanecen frente al aula, otros en funciones de dirección, pero todos partieron de su experiencia personal y los motiva el interés de perfeccionar el sistema educativo cubano, ese que en cada Congreso de Pedagogía se reafirma como referente mundial. Liudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los enfrentamientos de las últimas horas entre las fuerzas gubernamentales y los insurgentes independentistas en el este de Ucrania dejaron al menos 14 muertos y más de 100 heridos.
La agencia oficial rusa RIA Novosti informó que en los últimos 2 días perecieron 240 soldados en combate con las milicias rebeldes por el control del estratégico aeropuerto de Donetsk. Las partes en conflicto se acusan entre sí de ignorar el cese al fuego acordado en Minsk para poner fin a 9 meses de conflicto que ha dejado cerca de 5.000 víctimas fatales. Las autoridades de Ucrania planean una movilización de alta escala. Para ello prevén incrementar el presupuesto de defensa hasta el 5% del Producto Interno Bruto y reclutar a más de 100.000 reservistas. Cuba y Estados Unidos sostendrán conversaciones mañana miércoles y jueves. La delegación estadounidense estará presidida por la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson. Por la parte cubana liderará la directora general de Estados Unidos, Josefina Vidal. Pero para conocer más sobre lo que sucederá, escuchemos a la periodista Cristina Escobar. Muy buenas noches, Cristina. Hola, buenas noches. Un placer compartir con ustedes el espacio. A usted también buenas noches. Obviamente mucha expectativa en torno a esta ronda de conversaciones que estaban planificadas antes de los anuncios del presidente cubano y estadounidense del pasado 17 de diciembre. Claro que ahora, a raíz del avance hacia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, se amplía el diálogo y también el nivel de los asistentes a estos. La delegación cubana estará dirigida por la directora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, y por la parte estadounidense vendrá la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson. Mañana miércoles se debatirá por 28ª vez el tema migratorio entre ambos países. De acuerdo con una fuente del MINREX, Cuba pondrá sobre la mesa temas como la ley de ajuste cubano, así como la política de pies secos y pies mojados, una interpretación del documento que puede cambiar. El jueves, entonces, en la mañana, sí tendrá lugar una reunión que podríamos calificar de histórica, pues las delegaciones de ambos países conversarán sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares. El hecho de que efectivamente tengamos una embajada norteamericana aquí y una cubana en Washington. Y es importante que esto sea apegado a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y que lo que es hoy la sección de intereses realice actividades propias de una embajada, lo cual no es así. Según informa un alto funcionario de la Cancillería cubana, el gobierno de La Habana discutirá la situación bancaria de la sección de intereses de Cuba en la capital norteamericana, que lleva 1 año sin ofrecer servicios de manera normal por no tener ningún banco que quiera darle el servicio debido a las regulaciones del bloqueo. En la tarde del jueves se espera que la conversación vaya hacia asuntos bilaterales de cooperación mutua e incluso en temas en los que ésta se puede aumentar. No faltarán en ese diálogo asuntos como el enfrentamiento al narcotráfico, la trata de personas, los derrames de petróleo, búsqueda y salvamento, lucha contra el terrorismo y el enfrentamiento de epidemias. Todo esto según una fuente del MINREX. Es lo que se espera suceda en los próximos días. En reiteradas ocasiones, el gobierno cubano ha expresado su disposición al diálogo respetuoso en términos de igualdad, sin injerencias. Claro está que hay algunos asuntos pendientes que no podrán olvidarse. Para avanzar hacia el restablecimiento de las relaciones, por ejemplo, Estados Unidos debe eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Eso puede hacerlo el presidente. Ahora una pregunta que quizás usted se haga. ¿Se acabó el bloqueo? Absolutamente no. El bloqueo acabará el día que las transacciones financieras entre Estados Unidos y Cuba no estén reguladas por el Congreso. Es ley y las leyes las cambian o las derogan en el legislativo, que ya sabemos funciona lenta y burocráticamente. No podemos entonces hablar de normalización porque para que eso suceda no puede haber bloqueo. Mi opinión, buenas noticias, la visita de senadores a Cuba que partieron ayer, la de Jacobson, las conversaciones de 2 países tan cercanos y a la vez todavía tan lejanos. Pero esto es solo un primer paso en un camino largo y complejo. A mantenerse informado entonces. Hasta un próximo encuentro. Buenas noches. Buenas noches, gracias Cristina. Concluimos ahora este segmento del noticiero sobre el acontecer internacional. Y es que el presidente norteamericano Barack Obama ofrecerá esta noche su discurso sobre el Estado de la Unión. En la locución comparecerá ante el Congreso de su país para definir los planes y proyectos legislativos de este año. Rompiendo con la tradición, Barack Obama dio a conocer durante la última semana algunos de los proyectos que incluirá en su Estado de la Unión.
El discurso político más importante que ofrece un presidente norteamericano incluirá algunas de las propuestas para este año. En cuestiones internas, propone subir los impuestos a los estadounidenses más ricos, otorgar facilidades para el acceso a las universidades públicas y formalmente plantear las reglas del juego político ante un Congreso dominado por una oposición republicana abiertamente hostil a muchas de sus políticas. Ya en su informe de 2014, Obama advirtió que utilizaría los poderes ejecutivos para adelantar por su cuenta aquellos temas donde estuviera en desacuerdo con el Congreso. Obama probablemente mencione algunas de las recientes prioridades de su política exterior, como el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba. Ya en diciembre, exhortó al Congreso a seguir el ejemplo de su administración y poner fin al bloqueo económico contra la isla. Esa política solo puede ser eliminada totalmente con la derogación de la ley Halliburton por parte de la Cámara de Representantes y el Senado. Aún así, Obama todavía puede profundizar los cambios hacia Cuba y modificar otros aspectos de la aplicación del bloqueo. El discurso fijará la agenda ejecutiva del presidente norteamericano para el penúltimo año de su mandato, un periodo en que tendrá que trabajar y batallar con y en contra de una oposición republicana que obstaculiza su gestión. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches amigos, bienvenidos al segmento de deporte. La lluvia fue la protagonista de la jornada en el inicio de las subseries de la semana en la pelota cubana. No se celebró el partido con sede en Nueva Gerona, donde los Piratas de la isla recibían a Granma, pero el mal tiempo no lo permitió. Mientras, en el estadio 26 de julio en Artemisa, los cazadores tuvieron tiempo de derrotar a los avileños en 7 entradas antes de la suspensión. Artemisa se alzó con la victoria 8-4. El triunfo del lanzador Miguel Laera se convirtió en su 7º éxito y Luis Enrique Estrada se anotaba juego salvado. Los lanzadores fueron apoyados por la ofensiva artemiseña, que tuvo en su refuerzo Frederick Cepeda al mejor bateador con jornada perfecta de 3-3 y un jonrón, además de 4 carreras impulsadas. La derrota la cargó el estelar Vladimir García. La interesante subserie Pinar Matanza se desarrolla desde el Capitán San Luis, mientras Industriales recibe a Holguín en el Estadio Latinoamericano. Cambiemos de tema. Una escuadra de 5 pugilistas cubanos viajó hacia Argel, capital de Argelia, junto a sus entrenadores para protagonizar la primera presentación de los nuestros en el extranjero, en la continuación de la 5ª Serie Mundial de Boxeo. El grupo se reconoce con la nomenclatura C2, que incluía púgiles en las divisiones de 52, 60, 69, 81 y más de 91 kilogramos, mientras que la C1 está compuesta por las divisiones que se presentaron en la capital cubana. La inclusión de Leinier Peró como peso pesado es la nota más interesante de la conformación del equipo que viajó al norte de África por su estreno en estas lides boxísticas. Completan la escuadra Yosvani Beitía, Lázaro Álvarez, Roniel Iglesia y Julio César La Cruz. El próximo fin de semana, Beitía abrirá el cartel de peleas en Argel y se encargará del cierre el camagüeyano Peró. Y en cuanto al fútbol, hoy presentamos imágenes de la actuación del equipo Sub-20 de Cuba en la victoria 2-1 ante Canadá en el premundial de CONCACAF con sede en Jamaica. Con pocas posibilidades de clasificación y 5 puntos acumulados, la selección cubana volverá a la cancha del complejo deportivo Montego Bay pasado mañana ante El Salvador para cerrar la fase preliminar del Grupo B, que lidera México, por cierto, ya clasificado para la siguiente fase. Y le siguen Honduras y la escuadra salvadoreña por delante de los cubanos, mientras Canadá y Haití cierran la llave. Los nuestros podrían aspirar a terminar terceros del grupo si alcanzan acaso otra victoria, pero tienen gol promedio desfavorable con 5 anotados y nada menos que 15 permitidos, además de una derrota ante los hondureños de 0-3, con los que quedarían supuestamente empatados y que estos cierran con Canadá. Amigos, con estas expectativas cerramos el segmento de deporte. Tengan muy buenas noches. Gracias, Ernesto. Y más de 12.000 comisiones electorales de circunscripción quedarán constituidas en el país como parte del cronograma para las elecciones parciales en la isla. Esas estructuras tendrán un importante desempeño en la etapa de nominación de candidatos y en los comicios fijados para el 19 de abril.
El proceso de constitución de las comisiones electorales de circunscripción está a punto de concluir en todo el país. Así aseguró este noticiero el secretario de la Comisión Electoral Nacional, Tomás Amarán Díaz, quien enfatizó en la importancia de esta etapa en el cronograma establecido para los venideros comicios. Estas comisiones juegan un papel muy importante. Prácticamente son las estructuras que organizan, dirigen y validan el proceso electoral, conjuntamente con el resto de las estructuras, la Comisión Electoral Nacional, las comisiones electorales provinciales y las mesas electorales que se constituyen el día de las elecciones. Esta vez quedarán instituidas 12.589 circunscripciones electorales, 1.951 menos que en el proceso anterior. Obedece a un proceso, repito, de análisis para evaluar la conveniencia de reagrupar, en este caso, zonas, CDR, hacer más dinámico el trabajo del delegado y además de eso también las propias asambleas municipales del Poder Popular. Amarán Díaz enfatizó en la importancia de estas estructuras definidas en la ley electoral. Son las comisiones electorales a esta instancia las que dirigen la nominación de candidatos, base del proceso electoral en la isla. A la par de la preparación de las autoridades electorales, el cronograma prevé igualmente la definición de las áreas de nominación de candidatos, próximo escalón del proceso de elecciones parciales en el país. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La base de campismo Punta de Ganado, ubicada en Santa Lucía, provincia de Camagüey, destaca por su alto nivel de ocupación durante todo el año, a pesar de no disponer de condiciones ideales. Actualmente se realiza un importante proceso de remodelación y mejoras. Punta Ganado tenía fecha para ser demolida. Parte de sus edificaciones se asentaban encima de la duna costera. Hoy esta violación no existe más. Para beneplácito de sus trabajadores y los más de 37.000 vacacionistas que pasan por allí cada año, se remodelan 38 cabañas que quedarán en 19, pues se amplía su capacidad y confort. Y otras 23 se añadirán aprovechando un edificio socioadministrativo. Después del trabajo que se ha hecho con la demolición de estos objetos que ofrecían la resistencia a los movimientos de arena, había una recuperación grandísima. Después del huracán Sandy en Santiago de Cuba, que el oleaje hizo mucho daño, había una recuperación grandísima de toda la arena. Punta Ganado es la base de campismo de mayor demanda en Camagüey y las que hasta ahora tiene las peores condiciones, mas el cambio es radical. Con seguridad las 19 cabañas estarán listas para el verano y creemos que estamos haciendo el esfuerzo para al menos una ala de 8 cabañas de las nuevas estén listas para el verano, pero las 19 están listas para el verano, cumpliendo con las regulaciones de los compañeros del CISMA, que también han ayudado mucho, y los compañeros de IPF, que nos han ayudado mucho en el ordenamiento, para que la instalación sea compatible con el medio, que es lo que estamos tratando de lograr. O sea, no dañar el medio y que nuestra población logre disfrutar en el verano de esta belleza natural que contamos aquí. Sin dejar de prestar servicios, se realiza esta decisiva remodelación de la base de campismo Punta Ganado en el hermoso litoral norte de Camagüey. Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde el pasado 5 de enero, la unidad de base empresarial La Conchita, la más importante industria conservera de Pinar del Río, inició la molida del tomate. Se estima que la industria procesará unas 15.000 toneladas de la hortaliza que garantizarán productores de Pinar del Río y Artemisa. Son las primeras jornadas de una campaña que promete ser intensa. La vieja fábrica reajusta sus máquinas para comenzar una etapa productiva totalmente decisiva. 15.000 toneladas de tomate procesará la más importante industria conservera de Pinar del Río. 14.200 son de nuestra provincia y 700 de la hermana provincia de Artemisa. Lo extraído en los campos es chequeado por los expertos para determinar calidad y futuros rendimientos. Las variedades que estamos recibiendo tienen bastante buena calidad y estamos oscilando entre un 3 y un 4% de brie, que es una clasificación bastante buena para nuestros procesos. Nosotros tenemos que abogar por una calidad cada día mayor. Sabemos que los campesinos en muchas ocasiones se molestan, pero bueno, ese es el trabajo de nosotros. Ellos tienen sus contratos y por ahí hay que trabajar para que la materia prima siga con calidad. Cerca de 1.400 hectáreas cubrió Pinar del Río con el tomate. Lo visto en los campos hace vaticinar un año fructífero. Hay tomate y de calidad. Además del tomate ya estamos recibiendo otras materias primas frescas como es la col, la fruta bomba, la zanahoria. Se espera próximamente la entrada ya del pimiento, de la cebolla. La Conchita, la añeja fábrica conservera de Pinar del Río, vuelve a cobrar vida.
Alina López Ochoa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Observen en el mapa del tiempo la vaguada que se formó en la porción este del Golfo de México y los nublados asociados a la misma se han desplazado sobre la parte occidental de nuestro país, como se puede observar en la imagen de satélite, y los nublados han dado lluvia que han llegado a ser fuertes en algunas localidades. Observen también que ha llegado la lluvia hasta la Isla de la Juventud, en Pinar del Río, Artemisa, La Habana, y ahora se desplaza hacia el este sobre la provincia de Matanzas y también debe afectar esta mañana la porción norte de las provincias centrales. Observen poca nubosidad y algunos nublados hacia la porción sur del resto de nuestro territorio. Y para mañana se pronostica un amanecer parcialmente nublado en la parte occidental y todavía son posibles durante esta noche y madrugada aisladas lluvias hacia zonas de la costa norte. La madrugada será ligeramente fría hacia zonas del interior con valores de temperatura entre 15 y 17 grados. En el resto estará entre 18 y 19 grados Celsius. Por la tarde estará parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvias, solo son posibles aisladas lluvias y las temperaturas máximas tendrán valores de 28 y hasta 29 grados Celsius. En la región central estará amaneciendo con cielos parcialmente nublados y nublados con chubascos ocasionales hacia zonas de la costa norte de la región central y temperaturas mínimas en la madrugada de 16 y hasta 18 grados Celsius. Por la tarde estará parcialmente nublado y disminuye la lluvia, solo son posibles aislados chubascos y temperaturas máximas de 28 y hasta 29 grados Celsius. En las provincias de la región oriental un amanecer parcialmente nublado y son posibles aisladas lluvias hacia zonas de la costa norte, temperaturas mínimas de 18 y hasta 21 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado con aislados chubascos y temperaturas máximas de 28 y hasta 31 grados Celsius en la provincia Granma. Para los próximos 3 días se pronostica solo aisladas lluvias, principalmente hacia zonas de la costa norte, y tendremos un incremento de la probabilidad de lluvias el martes con la cercanía, o sea, el sábado con la cercanía de un nuevo frente frío, y las temperaturas extremas serán algo cálidas con valores de 27 y hasta 31 grados Celsius en la región oriental. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Padres de los normalistas de Ayotzinapa convocaron para una nueva marcha de protesta el 26 de enero al cumplirse 4 meses de su desaparición. El representante de los familiares de los desaparecidos, Felipe de la Cruz, convocó al pueblo a que se sume a la protesta en Ciudad de México. Reiteró que continuarán la búsqueda de los estudiantes y visitarán en los próximos días los cuarteles militares del estado de Guerrero. Por otra parte, expertos de un laboratorio de Austria no lograron identificar nuevos cuerpos mediante el ADN, por lo que decidieron aplicar otra técnica. Ese instituto de medicina forense solo ha podido certificar los restos de uno de los estudiantes. En Yemen, rebeldes de la etnia Houthi se apoderaron hoy del Palacio Presidencial ubicado en Sanaa, la capital. Los asaltantes lograron entrar en el edificio tras un breve enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. También se registraron enfrentamientos en los alrededores de la residencia del presidente Abderrabo Mansur Hadi. La presidenta argentina Cristina Fernández advirtió hoy que la muerte del fiscal Alberto Nisman forma parte de los intentos por desviar la atención de la opinión pública y confundir sobre el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, ocurrido en 1994 y que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Y el autoproclamado Estado Islámico amenazó con ejecutar a 2 rehenes japoneses y exigió al gobierno de ese país $200 millones por sus vidas. El grupo terrorista asegura que esa misma cantidad de dinero fue donada por el gobierno nipón a los estados que le combaten en Siria e Irak. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Hace ya un tiempo debí escribirle una canción a ese maestro, al intelecto, al gran pensador. La calle Paula lo vio nacer, el que en 2 ríos cayó después.
Y hoy se cumplen 134 años de la llegada de José Martí a Caracas. En la capital venezolana, colaboradores y diplomáticos cubanos junto a autoridades bolivarianas le rindieron tributo a nuestro apóstol ante el monumento que recuerda su paso por esa tierra latinoamericana en enero de 1881. Cubanos y venezolanos recorren junto a la música el mismo camino entre las elevadas montañas que transitara José Martí desde el puerto de La Guaira hasta Caracas a finales de enero de 1881. Entonces era esta la única vía por donde llegaban los viajeros a la capital de Venezuela. Un camino que por supuesto en aquella época no estaba asfaltado, se transportaba en mulas, un camino que angosto. Los jóvenes en su andar tras el viaje de Martí detienen en su paso ante el monumento de Puerta Caracas, el lugar donde según las crónicas el apóstol observa las primeras imágenes de la ciudad donde había nacido Bolívar. Cuando Martí llegó aquí por primera vez, vio Caracas, y fue cuando la bautizó como la ciudad de los techos rojos, exactamente en este mismo punto. Y yo creo que estar en el mismo lugar donde estuvo parado él, sin lugar a dudas, representa un orgullo. Y en las cercanías de Caracas, en lo alto de las montañas que protegen a la ciudad, el homenaje de todos al primer cubano que le ofreció sus servicios a Venezuela y que dijo sentirse un hijo de este pueblo. Somos los hijos que seguimos sirviendo eternamente a Venezuela y con ello a toda la América. Martí coraje, Martí valor. Historias del paso de Martí por Venezuela en 1881 y que seguiremos narrando en nuestro andar por estas tierras de América Latina. Desde Caracas reportamos Marisol Blanco, Miguel Román y Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Comienzo con detalles acerca de las obras de la doctora Olga Portuondo que encontraremos en la próxima Feria Internacional del Libro. La historiadora de Santiago de Cuba es una de las personalidades a las que estará dedicado el evento cultural. Retrotraernos al pasado durante la próxima edición de la Feria Internacional del Libro es de esas intenciones que devuelven a la historiadora los ánimos para reponer 10 de sus mejores títulos. A ella se dedica una fiesta literaria que profundizará en las intimidades de Santiago. Estamos preparando algunos libros en reedición y algunas compilaciones. Y bueno, Letras Cubanas me va a publicar un libro que yo quiero mucho, es de Manuel María Pérez y Ramírez, le he titulado así, Manuel María Pérez y Ramírez, Polígrafo Cubano. Recientemente acabamos de publicar un libro que se llama Misericordia. Misericordia es la manera en que todos los santiagueros se expresan cuando tiembla. Creo que no es tan fácil abandonar la ciudad, uno se siente bien en su ambiente y sobre todo no solo en el marco, digamos, de la naturaleza y del ambiente urbano, sino también en el ambiente humano. Desde Santiago de Cuba, Dairon Chan Arranz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y pasado mañana comienza la Semana de Mozart en su ciudad natal, Salzburgo, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entre los invitados están la Orquesta Sinfónica de Lisa, adjunta al Liceum Mozartiano de La Habana, y la flautista Niurka González Núñez, todos bajo la batuta de José Antonio Méndez. Información cultural con muchísimo gusto para ustedes aquí en El Estelar. Nuestra sección Cuba Dice inicia hoy una serie de reportajes sobre irregularidades en las labores de construcción, algunas vinculadas con el abandono y el descontrol. Sin duda es un tema de gran impacto que comienza a tener algunas respuestas por parte de las autoridades del sector, del Instituto de Planificación Física y de los gobiernos locales. Abren y lo cierran, la misma cosa. Deben de tener solución. Sería lo ideal, lo perfecto. La opinión vale mucho. Se dijo que esto se iba a resolver, que ahora sí, que venían, que qué sé yo. A la fecha nadie ha venido, nadie ha hecho nada. Deberían de buscarle responsable y que pague por toda esta irregularidad que hay. Y esto a quien le duele es al Estado y a nosotros como cubanos
que nos afecta también. Porque no es el único lugar del país. Yo soy de Cienfuegos y allí hubo un edificio en construcción 20 años. Aquí se trabajó y se multaron todas las violaciones que había. Hay que preguntar al gobierno, a la dirección municipal nuestra, qué ha hecho después de eso. Lo que se terminó fue robándose todos los materiales y todas las cosas. Se abandonó. La paralización y abandono de obras en construcción no solo afecta a la economía del país, revela también la falta de responsabilidad de las entidades encargadas de ejecutarlas. Múltiples son las indisciplinas que se cometen en la construcción de obras. El abandono es la mayor de ellas. Cuba Dice les muestra hoy uno de los casos que encontramos en nuestro andar por la capital cubana. En este lugar, ubicado en Vía Blanca y Acierto, en la capital cubana, el contingente Ñico López comenzó a construir en el 2011 un edificio de viviendas de más de 60 apartamentos. Un año y medio después de iniciada su ejecución, la obra se detuvo y todo quedó abandonado, lo que provocó el robo de materiales y se convirtió el lugar en un microvertedero. Aquí lo que ha pasado es de que cuando ellos empezaron con mucho embullo. De buena primera empezaron a desaparecerse todos los materiales y empezaron a desaparecerse todos los materiales. De verdad, había un título, lo quitaron porque dice que iban a construir edificios y al final de cabo ninguno construyeron nada y todos los materiales se los robaron. Todos, y todos lo dejaron abandonado así. Yo creo que no hay necesidad, porque hay muchas obras en el país que empiezan y la terminan al momento. Y estos que son viviendas para personas, llevan años en esto. En cada rendición de cuentas, personalmente yo he planteado esta situación y nos decían, sí, eso se va a solucionar. 5 años llevamos para que esto se solucione. El gobierno, hemos ido a todas las entidades y nadie nos daba respuesta. La obra se abandonó por temas de constructivos. Se determinó que habían unos ejes corridos, entonces quedaron en darle unas soluciones, el proyecto la iba a buscar y nosotros como constructores esperar por supuesto por ello. ¿Qué pasó con los ejes corridos esa hora? No, ya tienen la solución de proyecto, ahora es acometerla. ¿Usted cree que se tuvo que abandonar durante 3 años por esos ejes corridos? No, claro que no, ahí en ese aspecto se fue lento. Y esto es un espacio, un área que se previó dentro del programa de la vivienda para hacer vivienda para albergados, de las que estuvieron programadas, las que se trabajó documentación. Este abandono hay responsables, los responsables tienen que asumir lo que ha pasado aquí. Y más se ha habido una atención de la población, de los propios delegados, en la preocupación de lo que estaba pasando. Entonces tendremos que preguntarle también al gobierno, a la dirección del contingente que estaba aquí, al inversionista, a la dirección de la vivienda, qué pasó con esto. La brigada constructora se retiró del lugar, dejando al olvido no solo materiales de la construcción, abandonó también muchos documentos, entre ellos los planos del edificio, que fueron resguardados celosamente por una vecina que había trabajado como pantrista en la obra. Pero esta documentación debiera estar archivada por el contingente Ñico López. Aquí donde estoy parada, estaba un contenedor grande y ese que ustedes ven desarmado ahí, que lo desarmaron, chicos. En ese chico radicaban todos los papeles de oficina que lo tengo yo ahí. Hay que ir a buscar la responsabilidad, alguien tiene que responder por lo que ha pasado aquí. Y valga que hubo una persona del entorno que salvó esos documentos. Es decir, hay todavía personas con una responsabilidad en el ciudadano, en el espacio que vive y sabe lo que compromete tener resguardados esos documentos. Una paralización de la obra no está en un abandono y mucho menos una documentación que te da todo el antecedente, toda la historia. Es una responsabilidad administrativa totalmente. La documentación, una obra cuando se paraliza, se debe archivar por la importancia que tiene tanto los planos de la documentación técnica como del libro de obra, porque todo eso conlleva un buen proceso inversionista. Ya le expliqué, falló ese proceso, se analizaron los responsables, se tomaron medidas. Hoy somos los que tenemos que resolver el problema. Hoy estamos aquí porque somos los responsables para resolver el problema. Ante el insistente llamado de los vecinos, acudieron al lugar las autoridades responsables y en una mañana se recogió todo el escombro, se derrumbaron los muros levantados en plena calle que durante años impidieron el tránsito de vehículos y peatones. En un día han logrado desvalijar eso, que en 2 horas, mira como ya tenemos la calle, solamente nos falta que nos quiten ese poste de ahí. Creo que es una responsabilidad de todos, de los constructores, del gobierno y todos los que tenemos que intervenir en la obra. Nosotros en estos momentos estamos cometiendo la actividad de saneamiento, para después,
Comenzar con las facilidades temporales, asegurar la obra. Esta obra tiene un tiempo de ejecución de 2 años y 3 meses aproximadamente por la complejidad que tiene de la losa Spire. Situaciones como estas no pueden seguir afectando el entorno de La Habana y las acciones que se llevan adelante para dar respuestas a familias necesitadas de viviendas y que han estado albergadas por años. Si se llevan los métodos que se tienen que llevar y que esta revolución tiene y queremos, se hace y se resuelven los problemas, 20 albergados que tenemos, 20 casos, esto se hizo para eso, para albergados, casos sociales y población. No se termina. Al cierre del pasado año, solo en la capital cubana se habían identificado más de 36.000 ilegalidades urbanísticas, entre las que se incluyen el cierre de calles para crear facilidades temporales en construcciones, las cuales en muchos casos se extienden durante años por la falta de control y exigencia de autoridades competentes. Mire, la calle tan cerrada, la calle por allá tan cerrada, aquí mismo. Pusieron un comedor ahí que han cerrado la mitad de la calle. Ese escombro no puede estar ahí, estamos en una vía blanca, una vía principal. Entonces hay que pedirle a la entidad administrativa que asuma la responsabilidad que le toca, porque planificación física no, tú se lo puedes dar a cualquier otra entidad el ordenamiento de una ciudad. Si no es un trabajo integrado con responsabilidad de todos los que nos toca, primero administrativa, estatal y después ciudadana, nosotros no logramos ordenar la ciudad. Volver a iniciar la construcción de este edificio tiene que ser una prioridad para el contingente Ñico López. Mucho más cuando de esta obra depende que 65 familias tengan una vivienda. Obras como estas han quedado paralizadas en otros sitios del país. Ojalá y este reporte sirva como una alerta. Los recursos que destina el país para obras sociales no pueden ser dilapidados. De ahí que se necesite más control y exigencia. Sobre las nuevas medidas de la vivienda y otros temas volveremos porque Cuba dice. Fueron titulares en la emisión estelar el recorrido de Machado Ventura por el Central Héctor Molina de Mayabeque. Los preparativos del Congreso Internacional Pedagogía 2015. La intensificación de los combates en el este de Ucrania. Y nuestro segmento Cuba dice, que trató sobre las irregularidades en las construcciones. Finaliza así la emisión estelar. Antonio Nápoles, Áñez Becerra, deseamos pasen todos una excelente noche de martes. Un placer y mañana nos vemos.